Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra ante la cruel alternativa de perder la noción de la moral o perder el respeto a la ley. Dos desgracias igualmente grandes, entre las cuales es muy difícil elegir. Frase de Frédéric Bastiat. Bienvenido a este cuarto episodio de La Iglesia Decide. Y este episodio lo hemos nombrado Los cristianos, la Constitución y su sueño país. Hoy día tenemos un invitado espectacular que lo vamos a presentar, pero antes de eso queremos presentar a uno de nuestros panelistas que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Iván Troncoso. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Raimundo, muchas gracias de estar acá nuevamente en este episodio que tenemos un invitado, pero fantástico. Fantástico. Hemos estado viendo algunos de sus videos, algunas de sus declaraciones, muy interesante, muy elocuente, y me refiero al señor Luciano Silva, pastor ex constituyente. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Nos gustaría saber cómo ha sido este tiempo de ex constituyente, movido, ajetreado, sin ver mucho a la familia, qué sé yo. Hola, gusto de saludarte, Raimundo, Iván. Siempre es un agrado estar con la familia del Señor. Aprovecho de inmediato de saludar a todos los hermanos de Catedral de la Alabanza, a sus pastores José Ferrada y Cristian Jara, a cada uno de los hermanos. Mira, estoy recuperando mi vida común, que honestamente es muy común, porque yo soy un pastor sencillo, de una ciudad sencilla. He pastoreado 24 años de mi vida, tengo 51, me he dedicado a la enseñanza teológica por un par de decenios y a la educación en general, porque yo soy profesor general básico, como lo fue mi padre, normalista él. Y bueno, he ido sacando mis títulos, soy doctor en Educación y Cultura América Latina, me he dedicado toda la vida a entender la política, la cultura, la ciencia, desde la perspectiva de un pastor que trata de entender estos fenómenos para cuidar la iglesia, para hacer un aporte y acompañar teológicamente la vida de la iglesia. Así que estamos recuperando ahora esa vida común y corriente con mi esposa, mi hijo Lucianito, que va a cumplir 4 años, mi esposa Alejandra, mi madre y mi hermana, con quienes yo vivo en la ciudad de Tomé. Y como digo, intentando adaptarme todavía, porque aunque ya no soy convencional constituyente, estoy desplegado por todo el país dando conferencias para testimoniar lo que fue ese proceso del que espero conversar con ustedes hoy día. Interesante. Nosotros, antes de entrar en tierra derecha, como se dice, queríamos saber, digamos, usted dijo una ciudad pequeña, ¿qué ciudad es esa de todas las pequeñas que conocemos aquí? Tomé. En Tomé, ok. ¿Podrá salir algo bueno de Tomé? Dicen por acá. Es una ciudad pequeñita que está a 22 kilómetros de Concepción, una ciudad tipo pueblo, costera, más conocido Dichato realmente por ser un balneario, Pingueral. Bueno, una ciudad fabricana con mucha historia política, izquierdosa, por así decirlo, muy izquierdosa, pero también con mucho evangélico, porque interesantemente en estos reductos de la política de izquierda, donde el marxismo intentó ser una solución para los más oprimidos, generalmente no logró hacerlo, pero sí lo logró hacer la iglesia evangélica, el mundo pentecostal, que fue creciendo rápidamente, fue convirtiéndose en la verdadera y única solución para la vida de las familias. Por eso es que aquí mi ciudad, por ejemplo, la mitad, un poco más de la mitad, somos evangélicos. Qué bueno. Yo hablaba, de repente conversábamos con muchachos de la iglesia, con los pastores, qué sé yo, y se da este tema de conversar de que en algún momento de la historia de la iglesia de Chile, a los jóvenes se les decía, no, usted deje todo y siga al Señor, no es casi que no estudie, ¿cierto? Y después de eso, después de que se arregló todo eso, porque obviamente eso tuvo un proceso en que ahora todos estudiamos, qué sé yo, después venía el no se meta en política, no hable de política porque eso no le agrada al Señor. Pero cuando uno empieza a meterse con la escritura, uno se da cuenta que muchas de las cosas que el Señor habló tenían que ver incluso con política de la época. La palabra misma apóstol, qué sé yo, o algunas de las enseñanzas del Señor tenían que ver con ámbitos políticos del momento, digamos. El mismo Mesías era un líder, no solamente un líder espiritual, sino también un líder político.
¿cierto? Que los israelitas soñaban con que él trajera el reino de Israel por sobre toda la tierra, como en algún momento fue este gran reino de Israel, ¿cierto? ¿Qué opinión le merece a usted eso, este cambio que se está ahora, digamos, con toda esta convulsión que hay, donde las iglesias están entrando en esta tierra, ¿cierto? En no voy a decir barro, pero se está metiendo al barro en algunas ocasiones donde hay que luchar con gente que a veces no piensa mucho las cosas y repite consigna y repite consigna y repite eslóganes, y nosotros ahí estamos tratando de meter algo que sea un poquito más robusto, ¿cierto? Un poco más intelectual. Sí, bueno, todo tiene que ver con cómo la iglesia ha ido apropiándose de un montón de lenguajes de su tiempo, ¿no? La misma palabra iglesia, la palabra eclesía, que es la asamblea convocada, que es un término político que se cristianiza después para referirse a este grupo que es selecto y llamado a escuchar y seguir las palabras de su Mesías, ¿no? Que ha instaurado también un reino que se instala con mucho poder, ¿no? Basileia. La parucía misma, la venida de Cristo, es un acto de un rey que llega a gobernar un lugar y que se hace de su poderío para instalar su pensamiento y dar una nueva vida a ese nuevo mundo. Esto es todo muy lindo. El cristianismo ha ido nutriéndose de todo ese mundo secular, por tanto uno no puede abstraerse. Ahora bien, yo considero que hay mucha razón para que la iglesia esté recién entendiendo todos estos procesos donde la iglesia empieza a instalar su punto de vista en el mundo secular. Le ha costado, porque la iglesia evangélica, Iván, Raimundo, es una iglesia nueva. La iglesia evangélica chilena tiene un poco más de 100 años, y en el mundo la iglesia evangélica protestante ya tiene 500. Entonces han pasado por estos temas políticos, estos temas culturales. Para nosotros es una novedad, pero yo soy optimista, porque fíjense que nosotros estamos entre la tercera y la cuarta generación de evangélicos en nuestro país, y es justamente en esta época donde la iglesia, en esta tercera y cuarta generación, se lee a sí misma como participante activo de los procesos de cambio cultural. Nacemos nosotros los estratos culturales más bajos, no nos debe eso avergonzar nunca, por el contrario. Yo soy hijo de un profesor, pero que es de una familia muy sencilla, el único hermano de 5 que logró tener educación superior. Yo soy segundo que tiene educación superior en mi familia. Mis abuelos, por parte de mi madre y mi padre, todos fueron fabricanos. Y así la mayoría de los evangélicos nacemos en los estratos muy pobres, pero este tipo de concepto de vida que tiene el evangelio, de hombre, de mujer, de familia, de matrimonio, la alta valoración del trabajo, de la disciplina, hace que de manera natural la iglesia, sin ser política, sino más bien evangelística, promueve un estilo de vida que tiene una movilidad política y hace que sus adeptos entre la tercera y la cuarta generación suban a la clase media, que es lo que nosotros estamos viendo hoy día, y es donde la iglesia se lee a sí mismo como una solución a los problemas de cambio cultural que vive el país. Por eso es que hoy están apareciendo muchas vocaciones de carácter político, legislativa, educacionales, culturales, dentro de la iglesia. Pero eso, y ahí está el gran tema, ¿no? Puede también provocar problemas dentro de la iglesia, de tener tal vez la tendencia de menospreciar aquellos elementos que han sido la base de nuestro desarrollo, la vida sencilla de iglesia, la fe una vez entregada a los santos, la vida de oración, el sometimiento al Espíritu Santo, la creencia en los milagros. Todos esos elementos también corren riesgo cuando aparece en esta tercera generación una clase que es más educada. Y mi trabajo como convencional constituyente, como un hombre de fe, de la cultura dentro del mundo evangélico, ha sido tratar de explicar eso, que yo espero que nosotros como una nueva generación asumamos este desafío de enfrentar los cambios culturales, tener una palabra del Señor para nuestra generación, pero no volviéndonos locos, como yo le digo a los jóvenes, pensando que somos intelectuales, que somos superiores, porque ese es el camino a la destrucción de la iglesia. Yo lo vi ahora justamente en este tema del apruebo o rechazo. Muchos jóvenes han tenido una posición contraria a la de sus pastores, aduciendo que son profesionales, que saben mucho, y yo no creo que sea el camino. Mientras nosotros nos mantengamos pegados a nuestras tradiciones, en el buen sentido de la palabra, a nuestras raíces de fe, a nuestras raíces sencillas de evangélicos, yo creo que la iglesia va a poder ejercer bien ese ministerio que tiene de ser una voz en medio de su tiempo. Perfecto, me parece impecable.
Bueno, vamos a entrar a las preguntas. Yo, bueno, hicimos acá un catálogo de preguntas. Esperemos que todo alcance en el tiempo, ¿no? Mire, dice, la primera pregunta que queremos hacer, dice, ¿cómo era el día a día del trabajo constitucional? Esto de estar ahí en el hemiciclo, ¿cierto? Se supo que había un poquito de victimismo por un lado, que otros eran más confrontacionales, habían otros que iban más por el diálogo. Eh, se escuchaban o no se escuchaban los puntos que animaran a unir con respecto al cristianismo, o el cristianismo no tenía ninguna cabida ahí. ¿Qué nos puede decir de aquello? Un par de preguntas ahí interesantes. Mira, el día a día de los convencionales constituyentes era muy, muy común, muy normal. Éramos personas que teníamos un contexto nuevo, que queríamos conocernos. Yo diría que la relación entre los constituyentes, independientes que fueran de izquierda, de derecha, bueno, los de derecha eran mucho menos, ¿no? Una minoría. Pero siempre yo vi que tuvimos la cordialidad de conocernos, de conversar, de acercarnos. Lo que se veía en el hemiciclo más bien era la postura política que tenían cada uno de ellos, cómo defendían sus puntos o a lo que fueron. Ahora, respecto de ese papel que jugaba el cristianismo dentro de ese proceso constituyente, yo honestamente creo que era cero. O sea, este era un contexto de proceso de creación de una constitución en el cual no iba a tener ningún lugar la vida religiosa. De hecho, lo pude constatar claramente cuando me enfrenté con Elisa Loncón siendo la presidenta de la Convención Constitucional, cuando yo le reclamé por qué dentro de toda esa diversidad, ese mundo nuevo que ellos estaban creando, el nuevo hombre, estaban representadas las diversidades sexogenéricas, los grupos de pueblos originarios, el feminismo, las seguidoras del aborto, había de todo, ¿no? Pero no estaba ahí algo que tuviera que ver con nuestra fe. Entonces a mí me pareció una muy buena excusa para iniciar este proceso de conversación de la importancia que tiene la religión, porque yo me di cuenta que no iba a estar adentro. Fui muy criticado también por sectores que son más progresistas del mundo evangélico, que se sienten un poco intelectuales ellos, que me dijeron, no, pero ¿para qué pelear por una bandera? La bandera es un trapo. Algunos sectores más fundamentalistas incluso dijeron, bueno, si las banderas todas van a arder al final en el infierno. Y bueno, yo sé que eso es así, pero no era el punto. El punto es que era una buena excusa, la fuerza de la idea que había detrás del símbolo, para ponerla en la discusión cuando yo sabía que casi no le iban a dar tiempo al tema de la religión, no era parte de estas discusiones. Pero Elisa Loncón me dio esa posibilidad al criticar y decir que mi religión era colonizadora. Fue muy violenta, ¿no? Y decir que en este espacio la convención no iba a flamear la bandera cristiana de ninguna manera, y a la hora después estaban haciendo un saumerio religioso con ofrendas a la Pachamama. Entonces, el espacio para la iglesia evangélica, para el mundo de la religión, había que ganárselo ahí adentro a punta de fuerza política, presión, que fue el trabajo que yo realicé dentro de la convención, y espero haberlo hecho bien, y que lo religioso o la discusión religiosa también se hubiese notado por causa de que hubiera ahí también un pastor evangélico entre esos 155 convencionales constituyentes. O sea que por un lado le estaban diciendo que la religión no tenía cabida, pero por otro lado estaban haciendo un saumerio. ¿Cómo era la cosa? Entonces ahí no. Sí, bueno, así fue porque y yo por lo mismo no estuve observando el saumerio de lejos, grabándolo, aterrado, ¿no? Porque era mucho más de lo que yo esperaba. O sea, yo esperaba un ambiente de mayor racionalidad, pero no de tanta liturgia en estos nuevos sujetos políticos que serían los actores principales del proceso constituyente. Yo lo sabía, o sea, yo rechacé, Iván, Raimundo, este proceso constituyente desde antes, y lo rechacé a pesar de tener una historia antigua con la izquierda, con la militancia social, política. Yo tuve mi historia, pero a pesar de eso, yo dije, no, esto no va a solucionar problemas sociales. Yo creo que aquí más bien las libertades individuales van a ser restringidas, porque había un ambiente alrededor de este proceso constituyente de quinta revisión del marxismo. Yo soy experto en estudios culturales o marxistas, entonces tengo un doctorado en eso. Entonces yo sabía que
quienes iban a predominar en la discusión serían los nuevos sujetos políticos de una izquierda identitaria, como lo son el feminismo, las diversidades sexogenéricas, el ecologismo de carácter religioso y el indigenismo, que tienen muchos elementos religiosos. Pero aún así, entendiendo todo eso, yo no pensé que se atreverían a tanta liturgia dentro del ambiente de la Constitución. Por tanto, como tú dices, fue una verdadera contrariedad. O sea, me niega a mí la religión, me dice tu religión es colonizadora, es mala, no merece estar aquí, pero a la hora ellos se dan el lujo de poner sus propias ideas o espiritualidades religiosas y hicieron sacrificio, porque ellos lo dijeron, son sacrificios a la madre tierra, ofrendas, una cosa impresionante. Y cómo la izquierda, que dice que es atea, que yo vi ahí, sobre todo la centroizquierda, que yo esperaba un poco más de ellos, me refiero al PPD o a los socialistas, se rindieron y los vimos hasta bailando con ellos. Bueno, esas cosas yo casi nunca me presto para ese tipo de cosas, así que siendo muy, muy libre, jamás haría algo como eso. Realmente me sentí avergonzado, esa es la verdad. Sin duda, Pastor, un momento que marcó que incluso su nombre fuera más mencionado que el proceso anterior fue cuando se hizo la votación para la segunda elección de candidatos de presidente, segunda mesa. La mesa directiva. La mesa directiva. Y usted justamente votó por María Elisa Quintero. Uh-huh. Fue el voto el voto decisivo realmente en esa séptima vuelta, creo que era en ese momento, siendo María Elisa Quintero una persona que no es muy cercana a nuestros valores. ¿Qué fue lo que lo llevó a votar por ella y en ese momento dar hacer ese quiebre a lo que se estaba viviendo, que ya eran 2 o 3 días que había mucha tensión en el hemiciclo? Sí, Iván, mira, no solo no cercana a nosotros, muy lejana, porque es una persona feminista, activista del movimiento feminista, a favor del aborto y radical dentro del pensamiento de la izquierda, o sea, de los movimientos sociales, muy, muy completamente equidistante a mi pensamiento. Y sí, efectivamente mi voto, el número 78, fue el voto que le dio la victoria y fue el único voto del sector de la derecha que tuvo ella, y con ese ella ganó. Esta votación causó obviamente urticaria, ¿no? Muchos hermanos evangélicos que no entendieron el voto del pastor. Y qué bueno que tú lo preguntes, porque no todos los hermanos tienen la posibilidad de ver, digamos, entrevistas en EMOR, en CNN o en Megavisión, en otros lugares donde a mí me entrevistaron y me preguntaron las razones de mi voto. Entonces es bueno que ustedes lo hagan. Mira, ocurre lo siguiente. Yo me di cuenta desde un comienzo que nosotros los 37 del grupo de la derecha, digamos, aunque yo soy más un tipo de centro, para abrir un espacio en RN y me siento bien ahí, pero tengo una historia, como te digo, más de la izquierda. Yo soy más social, más de centro. Pero aún estando ahí, sintiéndome conforme, este grupo no iba a tener ningún tipo de injerencia. Con 37 votos no hacen nada tú para plantear ninguna cosa. Se necesitaban 103 votos para dejar algo ahí en esta constitución, y por eso es que no quedó nada del otro grupo, de la otra mitad de Chile, que tiene más sensibilidades conservadoras, de derecha o de libre mercado, como sea. Pero sí algo quedó, y ahí está la respuesta a tu pregunta. Lo que sí quedó en las normas de religión, en la norma de Estado laico y en la norma de libertad religiosa. Quedaron cosas que teníamos nosotros acá, que defendíamos del mundo evangélico, de los católicos, y fue por ese trabajo que yo hice, por haberme atrevido a votar por María Elisa Quintero. Número uno, yo estaba ya hacían meses negociando con ellos y presionándole. Ya había ganado yo el tema de la bandera, esa lucha yo se la gané a Lisa Loncón, puse a todo el mundo evangélico contra la Convención Constitucional, tuvimos más de 1.800 firmas entre obispos y pastores que presionaron a la mesa, se hicieron campañas de la bandera cristiana. No sé si ustedes saben que se hicieron más o menos como 4 o 5 importaciones de bandera a China, porque se acabaron las banderas cristianas en todo el país, y se hicieron eventos que yo no coordiné, sino que surgieron de manera espontánea por diferentes partes del país. El mundo evangélico con eso, del tema de la bandera, se unió mucho en torno a lo que estaba pasando dentro del proceso constituyente. Entonces, habiendo ganado esa lucha y ya
habiéndoles mostrado a los constituyentes que nosotros no íbamos a hacer un voto en el plebiscito de salida, sino como lo es actualmente, que vamos a hacer 3 millones de votos probablemente, aproximadamente, era lógico que ellos empezaran a tomarnos en cuenta. Entonces, dentro de estas negociaciones, yo me di cuenta que mi voto podía ser clave. O sea, fue una apuesta muy difícil y el señor tenía que ayudarme, porque yo decía, si realmente doy mi voto ahí y no soy relevante, voy a pasar como una persona torpe. Pero si yo soy relevante y cuento bien, saco bien las cuentas, como dice la Biblia, y me acompaña el señor, bueno, va a crecer mi influencia dentro de la convención, va a crecer mi influencia dentro de mi grupo de la derecha, y voy a lograr poner algo de estas ideas religiosas en estas normas que venían muy malas para la iglesia. O sea, para que ustedes entiendan, la norma de Estado laico no iba a ser Estado laico, eso era más bien laicismo lo que venía. O sea, era que nosotros pudiéramos existir, pero dentro del espacio privado nomás. Esto de predicar a la calle, ir a las cárceles, los hospitales, eso no estaba en la idea de Elisa Loncón y de todos estos grupos que me dijeron tu religión es colonizadora, no va a tener ni un lugar ese mundo en esta constitución, porque va a ser laico. Pero cuando hablaba de laico ella se estaba refiriendo a lo laicista con ese sentido. Entonces, mi voto permitió finalmente cobrar políticamente ese gesto a los movimientos sociales y a los escaños reservados, los cuales, cuando hubo que votar para mejorar la norma de Estado laico y la de religión, lográramos nosotros conseguir los 88 votos de la izquierda, del otro lado, para poder mejorar esas normas. Yo, mira, si tú me preguntas cómo quedaron esas normas, yo estoy desconforme. Son normas buenas en este contexto tan malo que hay hoy día de cambio cultural. Ahí es bueno. Pero si lo comparamos con lo que tenemos con la Constitución del Lago, es mucho mejor las libertades que tenemos en la Constitución del Lago. Pero mi trabajo es intentar dejar algo por si esto se llega a aprobar, porque si esto se llega a aprobar, me van a levantar un monumento, porque las únicas libertades que vamos a tener son porque ganamos esos cambios en las normas que las mejoraron un poco. Y eso fue por el voto que yo le di, no solamente a María Elisa Quintero, sino también a la tía Pikachu. La tía Pikachu es evangélica o tiene familia, papá, mamá que son evangélicos, aunque ella no esté no tan cerca. Pero yo le dije, mira, oye, Giovanna Grandón, le dije, me dijeron que tú eres evangélica o que tienes familia evangélica. Sí, pastor, me dijo. Oye, pero pórtate bien, aquí te veo revolucionaria, apóyame. Ahora vienen las normas evangélicas. No, pastor, si lo vamos a apoyar, porque usted también apoyó los movimientos sociales. Y también quiero pedirle si me ayuda usted para lograr la 7ª vicepresidencia. Sí, yo te doy mi voto. También se lo di. Con esa negociación, querido Iván, nosotros logramos mejorar esas normas. Por eso yo voté por ella. Y otra cosa, y termino con esto, que es lo más importante. Si no ganaba María Elisa Quintero, la persona que venía luego a ocupar el cargo de presidente de la convención era Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez venía a una negociación con el Frente Amplio y el Partido Socialista, y yo y Carlos Pérez, mi asesor político, que es muy bueno, contamos los votos 1 a 1, y eso era una cosa rápida, había que ser muy rápido en eso, y nos dimos cuenta que ella iba a ser la presidenta de la convención. Yo dije, no, pues yo había hablado con Sánchez, con Beatriz Sánchez, y era ella sí que es absolutamente radical. O sea, con ella no teníamos ninguna entrada a la mesa, con ella no tendríamos ninguna posibilidad de conversar, porque para ella el derecho preferente de los padres era línea roja, lo que se iba a consolidar en vez de la familia como base de la sociedad, iban a ser las comunidades. Eso es lo que ellos querían, por lo menos llegamos a colocar las familias. Entonces, todo esto resultó en negociaciones que dejaron menos mala la constitución que nosotros tenemos hoy día. Y esto, si se llega a aprobar ahora, lo que yo espero que no sea así, sino que se rechace este proceso, pero si se llega a aprobar, por lo menos algo nosotros tenemos en que nos podamos defender un poquito. Entonces esa fue la razón, y políticamente, quienes saben de política saben que fue una decisión acertada, que además a mí me colocó en un lugar de mucha visibilidad siendo un simple pastor evangélico. Bueno, ahí nos damos cuenta que muchas de las normas que parecen buenas están amarradas a un contexto constitucional que es malo. O sea, hay normas que hablan sobre el tema de la educación, el tema de la justicia, el tema de, no sé, del derecho de los padres, o el no derecho de los padres, el tema de las familias, pero cada artículo que uno ve está con algo que lo subyace, digamos, con una constitución, con los principios de la constitución que son complejos. Por ejemplo, el tema
indígena, el indigenismo que hay dentro de la Constitución misma, donde se habla de un tipo de sistema de justicia distinto para cada raza, por ejemplo, donde se va a eliminar el Senado, qué sé yo. Otra cosa que nosotros tomamos en consideración es que la misma educación, en el sistema no habría cabida para colegios privados ni para colegios, no sé, subvencionados o semisubvencionados, qué sé yo. Y también hablábamos con Iván esto de que vamos a tener, por ejemplo, libertad de culto, pero no libertad de conciencia. Eso son como contradicciones. O sea, claro, mira, lo que ocurre es que los hermanos que están presenciando esta entrevista deben entender que este proceso constituyente es un proceso marxista, identitario, cultural. Las personas que predominaron eran de una izquierda que tienen un punto de vista de la vida que es diametralmente opuesto al cristiano. Por tanto, sus ideas son anticristianas y cada uno de los artículos e ideas que se plasmaron en esta Constitución tienen un concepto de la vida, de la humanidad, del ser, de la familia, del matrimonio, que es contrario al del mundo de la fe. Y que, por el otro lado, son muy contrarios también a las libertades de emprendimiento, que son las que ha hecho que Chile crezca económicamente. Por esa misma razón, las normas son de carácter estatistas, expropiatorias, como en la época de los 60 y los 70, típico de países que han recorrido este camino y han terminado en la pobreza, como en Venezuela, en Bolivia, Argentina, que era el granero del mundo, que hoy día ya llega a casi al 60% de pobreza. Entonces, esa es la visión que cruza prácticamente todos los articulados que se han aprobado. Entonces, cuando nos ponían una norma de religión y de libertad, el capítulo parece muy bueno, porque dice, ustedes tienen derecho a libertad, pueden predicar, pueden ir al espacio público-privado. Por ejemplo, ese término, espacio público-privado, lo ganamos nosotros. Y también fíjate con el apoyo de convencionales que están aprobando esta constitución ahora y que son de la ultraizquierda, como el dinosaurio, ¿no? Pero que también ayudó en esa norma, que, oye, mira que es importante, le decía yo, que no solo aparezca libre ejercicio, sino que aparezca también coma público y privado, y logramos esas cosas. Pero a pesar de todos esos elementos bonitos, ¿cierto? Que ustedes pueden elegir iglesia, tener personalidades jurídicas, como ellos tienen esta visión de controlar vía sus puntos de vista que son diferentes a la iglesia, te colocan un punto, y en lo que yo le llamo la letra chica, y a continuación, respetando todos los principios, derechos de esta nueva constitución, entre los que están la idea feminista, el ecologismo de carácter religioso, el aborto, la educación sexual integral. Entonces, tenemos todos estos derechos, pero si es que respetamos todos estos otros nuevos. Lo mismo pasa, por eso dice bien Raimundo, lo mismo pasa en educación. Los padres podrán elegir el establecimiento en el cual quieren que estudien sus hijos, pero en todos esos establecimientos, la libre cátedra, entre comillas libre, de los profesores es transmitir estas nuevas ideas de esta constitución que están consagradas, entre las cuales está el aborto, la educación sexual integral, el indigenismo, el ecologismo religioso, o sea, todo lo bueno que tú ves de esta constitución en cada uno de sus acápites, sea de educación, salud, religión, etcétera, es respetando estos primeros principios que son los que basan este nuevo mundo que se consagra en el proceso constituyente. Por tanto, a nosotros nos hace muy bien leer bien el texto, porque vamos a encontrar frases que son muy bonitas al comienzo, pero que al final siempre quedan amarradas a la necesidad de que todo esto bueno es si tú aceptas todo esto otro malo, que es lo que consagran estos grupos de identitarismo cultural de tipo marxista posmoderno. Entonces, ese es el asunto, querido Raimundo. Claro, yo no sé si contrariamente a lo que usted piensa, pero más allá del marxismo, que en algunos casos se le llama marxismo cultural, qué sé yo veo esta constitución más parecida a lo que se intentó en Europa en los años 30, digamos, cuando Hitler necesitaba que los autóctonos fueran mucho más poderosos en leyes, en derechos y todo a los demás. ¿Para qué hablar de los judíos? Pero de los demás alemanes. Entonces se le medían, bueno, ellos llegaron a un extremo, digamos, se le medían las manos, los cráneos, todo este tema. Se les daban leyes distintas a ellos, colegios distintos a ellos. El Estado le daba hasta Volkswagen a los alemanes que eran puros.
y cambiaron la bandera, cambiaron el escudo, creo que cambiaron también el himno. Entonces yo cuando empecé a escuchar sobre estas cosas en esta constitución, yo le dije a mi papá, le dije, papá, esto no pasó en los años 30 y terminó en una guerra. O sea, esto pasó, po. ¿Qué pasa con la historia ahí? ¿Por qué la gente no recuerda esto si fue hace tan poco, en los años 30, 40? Yo no nací ahí, por supuesto, pero nos pasó ya. ¿Será que al hombre le hace falta vivir 200 años para no repetir las mismas estupideces? Es probable que siempre las repitamos porque, bueno, mira, primero respecto al tema de la historia, yo creo que la gente no lo sabe, primero porque, como decía un buen profesor mío interesantemente un hombre muy de izquierda, en el doctorado, él decía, que estuvo a cargo de Amnistía aquí en Chile, un gran profesor, un hombre muy conocido. Él decía, el hombre no aprende de la historia. Siempre que entraba él a clase, cada clase comenzaba con esa frase, el hombre no aprende de la historia. Eso en primer lugar, nos cuesta mucho, siempre repetimos los mismos problemas. Pero por otro lado también la gente no lee historia, no se da el tiempo necesario para poder entender los procesos culturales. Entonces ese es un gran problema. Ahora bien, tú tienes cierto grado de razón, es decir, mira, esto se parece harto a lo que pasó con esta historia de los años 30, con el mundo alemán. Bueno, lo que pasa es que el marxismo también es totalitario y cada vez que hay un elemento totalitario parece que las historias se repiten, ¿no? Y si bien este predominio dentro de la convención es de un marxismo identitario, o sea, de sujetos políticos nuevos que reemplazan al obrero, también hay notas de totalitarismo marxista clásico. Por eso es que también este proceso constituyente validó desde un comienzo la violencia. Y el primer acto que quiso hacer este proceso constituyente fue obligarnos a todos a firmar una carta de que había que liberar a supuestos presos políticos que nunca han sido presos políticos, porque en Chile no hay personas presas por causa de su pensamiento, que es la definición de un preso político. Lo que habían eran saqueadores de supermercados, personas que robaron a mano armada, que hicieron violación de morada, que los descubrieron con bombas Molotov, otra cosa. Entonces, y fue una tremenda pelea que hubo en la convención, nos estuvo disgustado durante el primer mes, hablando sobre presos políticos, cuando la gente nos mandó era solucionar temas de pensiones, salud, injusticias en la educación, etc. Entonces, este proceso también tiene elementos totalitarios, porque se impone un pensamiento totalitario, que es contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, en educación, que claro, pueden haber puntos de vista que son muy liberales, pero hoy día nosotros tenemos la posibilidad de hacer proyectos propios, con nuestras propias ideas. Hoy existe derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Hoy tenemos una norma de objeción de conciencia. En esta nueva constitución no tenemos eso, no tenemos derecho preferente de los padres a educar a los hijos, lo que tenemos es una reinterpretación de ese tratado internacional que simplemente es que los padres podemos orientar y guiar a nuestros hijos, pero ese no es el tratado internacional, es el derecho preferente. Pero tampoco tenemos una norma de objeción de conciencia, ¿no? Ni una sola en esta constitución, de tal manera que instalándose todos estos nuevos sujetos que tienen ideas contrarias a la fe, quienes más van a sufrir aquí son los evangélicos, que son personas que viven su fe y que no se van a poder objetar de conciencia. Cuando un médico evangélico no quiera practicar un aborto, va a estar en complicación, una enfermera. Cuando un papá no quiera que le enseñen educación sexual integral en el colegio a su hijo, va a tener problemas. Cuando una iglesia haga un homeschool y diga, ¿saben qué? Nuestros niños no van más a este sistema porque esta cuestión es educación centralizada, planificada, al estilo de la época del proyecto Allende, y lo que quieren es adoctrinar, vamos a hacer homeschool. Pero llega alguien del Ministerio de Educación y diga, bueno, ¿qué están enseñando aquí? Esto es homeschool. Muéstrenme el proyecto. Estamos enseñando historia, estamos enseñando ciencias naturales, estamos enseñando matemáticas, y ellos van a preguntar, ¿y están enseñando ESI? No enseñamos ESI porque nosotros somos la catedral de la familia y no tenemos esa idea. Entonces ellos van a decir, bueno, no se puede hacer homeschool porque ustedes están quitándole un derecho sagrado, consagrado en esta constitución, que se llama educación sexual integral. Esos niños tienen que aprender esta idea de la sexualidad, el transgénero, las luchas que tienen que ver con estas cuestiones sexuales. Bueno, se va a tener que enseñar todo eso obligado porque está consagrado. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿eso es totalitarismo? Claro, pues es una idea totalitaria
que se instala de manera obligada a través de una constitución, y es por eso que yo he llegado a la conclusión de que esta constitución hay que rechazarla. La única manera de que logremos iniciar un nuevo proceso constituyente, sea a través del Congreso, con expertos constitucionales, como sea, nos pueda sacar adelante, la única manera es rechazar, porque aprobar para reformar no resulta, porque quienes van a seguir con ese proceso adelante son estos constituyentes que son absolutamente totalitarios. Ese es un buen punto, Pastor, porque en los dos bandos se ha llegado a lo mismo, para reformar, aprobar para reformar, rechazar para reformar. Y pareciera que hubiese incluso una asimetría o una especie de empate, que es lo que siempre se busca mostrar entre la derecha y la izquierda, o entre dos áreas. Pero finalmente, si esta constitución fuera aprobada, las posibilidades de modificarla en ciencia cierta son prácticamente nulas. Uh-huh. Prácticamente nulas. Yo diría nulas, porque curiosamente, porque así es el espíritu totalitario. Yo vuelvo a lo que decía Raimundo, él tiene razón. El totalitarismo es así. El totalitarismo critica de que es minoría, que le pasan la máquina, y que si él estuviera haría el mundo nuevo distinto. Bueno, ahora tuvieron la posibilidad. Chile les creyó, a pesar de que ellos mintieron y dijeron que eran independientes, nunca fueron independientes, la gente votó por independientes, y cuando llegaron al proceso constituyente, sacaron la careta, eran todos marxistas culturales, cercanos al Partido Comunista, Frente Amplio, nos engañaron. Pero como sea, llegaron ahí. ¿Cuántas veces Fernando Atria, dijo, no, si no va a partir de una hoja en blanco? Fernando Atria lo dijo. No, claro, y fíjate que jovencito, no voy a dar nombre porque no quiero hacer famoso a nadie que no lo merece, jovencitos en las redes, tenían Facebook y le lavaban la cabeza a nuestros jóvenes y los ponían en contra de sus propios pastores, sus propias iglesias, diciéndoles, no, el pastor Luciano, que es el rostro del rechazo, ya se volvió loco, pasó de ser un liberal teológico a fundamentalista, porque esto no es una hoja en blanco, no es una hoja en blanco. Lo que más repitieron los constituyentes dentro de este proceso era que era una hoja en blanco, y por eso que se atrevieron a refundar el país. Entonces todos estos niñitos que estaban en las redes sociales le hicieron mucho daño a la iglesia, y yo creo que ellos deberían, si son humildes y verdaderos creyentes, reconocer que le hicieron tanto daño a muchos jóvenes que pusieron en contra de sus propios pastores. Pero bueno, el asunto es que, como dices tú, Iván, esto es mucho más difícil de reformar, porque como totalitarios que son, cuando reciben este mandato y tienen la posibilidad, por fin, tienen el toro por el asta, ellos lo que hacen es poner candados más grandes que los que ellos criticaban. Decían, no, los 2/3, los 2/3. Bueno, ahora para modificar esta nueva constitución necesitamos los 2/3, pues la dejaron. Y si no los 2/3, entonces son los 4/7, que son más de 80 personas, ¿cierto?, de acuerdo, más plebiscito en prácticamente 70-75% de los temas de la constitución, que son los más importantes, ¿cierto? Se necesitarían un plebiscito. Y además de eso, en temas de la norma transitoria hasta el 2026, temas que son muy importantes, los cuales van a tener que decidir los pueblos originarios además. Entonces, es imposible modificar esta nueva constitución, por lo cual es peligrosa y hay que rechazarla. Ahora bien, Iván, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué surgió esta cosa de aprobar para reformar? Porque ellos se dieron cuenta que esta constitución está mala. Hoy día mismo acá hay un tema que ha salido por todas las redes sociales y en la televisión, de que mi misma colega de aquí de la zona, la Tami Pustelnik, una persona inteligente que tiene conocimiento de leyes, tuvo que reconocer que, como les dijimos nosotros, la norma estaba mala respecto de la pérdida de ciudadanía, estaba pero pésimamente redactada, y tuvo que reconocer de que está mala y que es lo primero que hay que llamar a reformar, pero no se puede reformar por lo que te estoy diciendo. Entonces, la única manera es rechazar esta constitución. ¿Pero por qué surgió esta idea? Es lo que yo te digo, que es muy importante. Porque resulta que solo el 11% de los chilenos hoy día, mirando este texto, está dispuesto a aprobarlo, tal cual está. Mira, partieron con un 80% de expectativas. Hoy día solo un 11%, dicen todas las encuestas de izquierda a derecha, que un 11% estaría dispuesto a votar este texto tal cual está. Entonces uno dice, pero bueno, y de ese 11 al 40, 45, que son los que están aprobando ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no aprueban así el texto como está nomás? No, ellos dicen,
hay que aprobar para reformar al tiro. Entonces es una cosa absurda, Iván, porque es como cuando tú dices, puta, me gustó el auto ese que está en ese lugar ahí, me quiero comprar ese auto, no, estoy enamorado de ese auto, me lo voy a comprar. Y resulta que tú juntas la plata, vas, conversas con el que lo vende, y el que lo vende dice, ¿sabe qué? De verdad que el auto es muy lindo, está muy lindo, usted va a tirar pinta con este auto, pero le cuento, Iván, este auto tiene el motor malo. Entonces tú, en un acto de plena irracionalidad, dices, no importa, me gusta el auto, me lo compro y al otro día lo meto al taller para que le arreglen el motor. Nadie hace eso. Entonces, esta cosa de aprobar para reformar, primero es absurda. Aprobar para reformar, segundo, es imposible por estos candados. Entonces, la única alternativa que los chilenos tenemos hoy día es rechazar este proceso, no los cambios sociales, rechazar este mal texto para iniciar un proceso constituyente que sea valedero, con esta experiencia que tenemos ya de lo que no queremos que sea Chile. Es como que yo le diga, profesor, ¿sabe? Póngame el 7 y yo después arreglo la prueba. O sea, hice mal la prueba, pero apruébeme igual, pues póngame un 7 y yo aquí después en la casa la arreglo y usted me arregla la nota. Me pone un 6. No funciona así. O sea, si el mejor argumento que tiene el apruebo es aprobar para rechazar, o sea... Nos están reconociendo que realmente es un texto malo. Claro, claro. Iván, no sé si vas a preguntar otra cosa tú. No. Ya. Yo quería preguntarle por qué, bueno, yo creo que ya nos quedó claro, pero la razón fundamental por qué una persona no cristiana, porque aparte, bueno, los cristianos ya sabemos que tenemos un cristiano racional, como dijo por ahí alguien, debiera votar rechazo, pero una persona no cristiana, ¿en qué cosas debiera fijarse? Aparte del tema económico, por supuesto, libre mercado, etcétera, o economía social de mercado, como quieran llamarle. ¿Qué otras cosas son las que podrían mover a un no cristiano a votar rechazo, como lo estamos viendo ahora en las encuestas? Son muchísimas, porque, y bueno, y en ese, el no cristiano, entramos los cristianos también, porque son temas que también nos afectan a nosotros. El cristiano tiene demasiadas más razones para rechazar. Por ejemplo, el que esté aprobado el aborto completo sin límites ni causales es una cosa sangrienta. O sea, no solo eso, porque no es solo el aborto, y de ahora han mentido descaradamente en televisión diciendo que no está el aborto ahí, cuando lo que se consagra es la interrupción del embarazo, que es exactamente lo mismo, son juegos de palabras. Claro. Con solo esa norma nosotros ya deberíamos rechazar el hecho de que nuestras libertades fueron restringidas, no hay objeción de conciencia, la norma de religión está hasta la mitad, choca con las otras que se consagran en esta nueva constitución. Tenemos muchas, pero también como chilenos, fuera de la iglesia, digamos, tenemos razones para rechazar con los chilenos, en el sentido de que este proceso constituyente tiene una finalidad específica, Iván y Raimundo, y es devolver la paz a los chilenos. Este fue fruto de un acuerdo de paz. Entonces se supone que, empezando con un 80% de gente que quiere esto, hoy día terminamos nosotros divididos, porque esto se va a aprobar o se va a rechazar por muy poco. Entonces, este proceso fracasó. Ya fracasó porque aunque ganara con unos pocos votos, no puedes hacerte una nueva constitución llamada a traer paz a una nación que tenga o que deje a la mitad de los chilenos descontentos o en contra. Entonces este proceso ya fracasó. Por eso los no creyentes, como dices tú, los que están fuera de la iglesia, tienen esa razón para rechazar, que este proceso no es un proceso que une, sino que está desuniendo a los chilenos. Y por otro lado, no es un proceso que solucione problemas sociales, pensiones, salud, educación, agua, sino que acrecienta los problemas porque trata de solucionarlo endosándole todo esto al Estado. Y en una constitución que no privilegia el desarrollo productivo de la nación, sino que simplemente anota en una constitución que el Estado tendrá que dar, el Estado tendrá que hacer, el Estado resolverá, el Estado solucionará, pero sin entender algo tan básico, que el Estado no es una caja de plata, sino que el Estado simplemente son personas que administran cada 4 años nuestro país y que reparten lo que nosotros recaudamos vía impuestos. Pero si no hay crecimiento económico, que es la madre de las políticas públicas, si no hay productividad, no hay nada que recoger. Y si no hay nada que recolectar, no tienen nada para repartir y para asegurar estos derechos. Por tanto, que le hayan cargado al Estado y dejado de lado el libre emprendimiento, normas que incentivan la producción de los privados, lo que tú haces finalmente es que tú condenas un país a la pobreza y te quedas con una constitución que tiene
frases bonitas, ¿cierto?, de igualdad. Lo mismo que pasa con constituciones como Venezuela. No nos olvidemos que una de las normas pero maravillosas que tiene la constitución venezolana es el derecho a la vivienda digna. Exacto, y muchos venezolanos terminaron, tristemente lo digo esto, tristemente, viviendo en carpas aquí en Chile, en las calles. Entonces que unos constituyentes nos digan, mira, este es un mundo mejor porque aquí nosotros colocamos vivienda digna, que a todo esto ni siquiera es propia ni heredable, sino que es básicamente un arriendo, una concesión, porque no quisieron asegurar la propiedad privada. Y todo lo demás lo siguen consagrando al Estado, pero sin hacer una norma que nos permita tener seguridad que tendremos un país productivo, económicamente pujante, como es hasta el día de hoy. Hoy día hay desigualdades que había que mejorar, pero esta Constitución no solucionó esos problemas, sino que los ahondó. Entonces, ¿por qué alguien que no es del mundo de la iglesia evangélica tendría que rechazar este proceso? Primero, porque este es un proceso que no une a los chilenos, los divide más. Y segundo, no es un proceso que solucione problemas sociales, sino que acrecienta los problemas sociales. Yo creo que hay muchas razones. Ni siquiera hablamos del tema indígena. La pura norma que hay, donde el Estado reconoce la titularidad de los terrenos ancestrales a los pueblos originales, va a traer un problema gigante. Cuando se trató esta norma, nosotros le preguntamos, oye, pero en Chile no sabemos cuáles son los territorios ancestrales de ustedes, cuáles son. Bueno, después les vamos a decir, después los vamos a reconocer, vamos a ir a las memorias ancestrales, que básicamente es preguntarle a los abuelitos, ¿no? Ahora, Pastor, en ese punto, de mis clases de historia del colegio, yo recuerdo que la zona central era parte de los primeros pueblos. Entonces, antes de la llegada de los españoles, Santiago, Valparaíso, toda esta zona de acá, los Andes, el camino al Inca, podría ser, según esta norma, también parte de expropiación de tierra. O sea, eso no es algo tan lejano, ¿sí? No, es que es todo el territorio nacional. Si cuando yo conversé con una colega dieguita, le dije con mucho cariño, pero dime tú cuál es el terreno de los dieguitas, porque yo no sé realmente. Habló de Antofagasta, luego habló de La Serena, y me dijo que un abuelito de ellos había dicho que parece que llegaban hasta Santiago. Entonces imagínate, si solamente los dieguitas van a pedir o pueden pedir territorio hasta Santiago, ¿qué pasa con los mapuches que están en todo el territorio y sobre todo entre la octava y la 10ª región? Y cuando se hizo, lo que te iba a comentar, Iván, cuando se hizo esta discusión de, bueno, cuáles serían los territorios, ellos dijeron, pero tenemos ahí, y lo dijeron así directamente, pero ahí tenemos el reconocimiento de los títulos de merced, lo dijeron ellos. Entonces ahí nosotros nos echamos para atrás y dijimos, pero a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, bueno, el Estado de Chile y por ahí hay que partir, dijeron ellos, por los títulos de merced. Los títulos de merced son 600.000 hectáreas, entonces son 10 veces Santiago. Y si tú pones solamente eso encima del conflicto que tenemos nosotros entre la octava región y la 10ª, supone expropiar, mover a más o menos unas 500.000 personas y 500.000 de personas. Entonces, ¿qué va a ocasionar esa norma? Guerra, conflicto civil entre los chilenos. Por eso es que mucha gente empezó a comprarse armas, y porque vieron también muchos predios que estaban marcados. Entonces ocurre que inmediatamente Gabriel Boric, el presidente, saca esta ley de desarmar a los chilenos. Claro, porque se dan cuenta que esa pura norma absurda que hay ahí va a provocar conflictos entre los chilenos de una gravedad impresionante. Entonces, no es solo que no trae paz esta nueva constitución, no es solo que no soluciona problemas y los acrecienta, sino que además se mete en temas de conflictos de carácter terrorista, o le abre la puerta al terrorismo, al narcotráfico, vía estas normas que no son de inteligencia, porque de esa manera no se solucionan estos problemas. Los problemas con los grupos ancestrales tienen que mejorarse, pero tú no puedes convertir a los chilenos en ciudadanos de segunda categoría y ponerlos a ellos a decidir sobre todo el futuro de las políticas públicas de nosotros los chilenos. Eso me parece que no puede ser. Entonces, raya para la suma. Esto no une, sino que desune. Esto no soluciona problemas, sino que los acreciente. Por eso la única salida que hoy día tenemos nosotros es el rechazo. A mí me trae recuerdo esto de, bueno, más que recuerdo del conocimiento que uno puede poseer sobre el tema del Imperio Austrohúngaro, que precisamente terminó porque entre ellos mismos se estaban matando.
O sea, se estaban matando porque los ancestros tenían tales terrenos, los otros tenían otros, y al final terminaron en guerras, se dividió todo eso, y normalmente pasa eso en estos sentimientos imperialistas, nacionalistas que ellos tanto critican, porque finalmente lo critican, pero ellos tienen una mentalidad igual. O sea, ¿por qué yo tendría más derecho que tú porque llegué primero? Eso no. Y como cristiano, ¿quién llegó primero? O sea, como cristiano, ¿cuál es el origen de tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo originario como cristiano? ¿Noé? Ahora, ¿qué pasaría si los filipinos, porque hay un estudio que dice que los filipinos, los del sudeste asiático, llegaron primero a América? ¿Qué pasaría si un día viaja un compadre del sudeste asiático y dice, oye, mi abuelo era de este terreno y no tú, 500 o 600 o 1000 años antes que tú? O sea, claro. es que abre un abanico tan ridículo. Sí. O sea, si uno lleva esa idea al extremo de lo ridículo, un primo que no lo voy a nombrar, pero un primo mío que es de izquierda, él me decía, oye, pero si al final tú no puedes, ¿cómo fue que me dijo? No puedes tú ir con la tecnología o la industrialización por sobre la naturaleza. Y yo le dije, bueno, pero date cuenta que todos los países que han llegado sobre los $30,000 per cápita cuidan más la naturaleza que los otros. ¿O tú crees que si no hubiese llegado el automóvil todavía no andaríamos a caballo? ¿Qué pensarían los naturalistas o los, ¿cómo se llaman estos animalistas sobre andar a caballo aquí en Santiago? O sea, utilizar el caballo, golpearlo, pegarle para que ande más rápido. Yo prefiero un auto, no voy a dañar. Entonces, todas esas ideas que ellos tienen, que si uno las lleva a los extremos, se transforman en ideas ridículas. Sí, no, además, porque si nosotros en las conversaciones que tuvimos, por ejemplo, con los pueblos originarios, Elisa insistía en que en nuestros colegios se hable lengua mapuche va a solucionar problemas culturales, decía ella. Pero sobre el 75% de los mapuches nunca ha hablado mapuzungún. Entonces, yo no sé cómo va a solucionar problemas culturales o obligarle a los otros que tengan que conocer obligadamente la lengua de otra etnia, lo que no quiere decir que no la valoremos, no la cuidemos, no exista, pero estas imposiciones son absurdas, o que nos impongan ideas de la medicina ancestral mapuche. O sea, claro, yo creo que como medicina alternativa está bien, pero estoy seguro que cualquier chileno, hasta gente mapuche, si tiene que operarse, va a operarse en un hospital y no allá. Entonces, toda esta idea, finalmente, como dice Raimundo, cae en el absurdo. Además que, si hablamos de los primeros que llegaron acá, entonces en ese caso, ahí la teoría ancestral de los pueblos originarios se cae, porque el pueblo mapuche, que no se llama mapuche, porque el término mapuche es un término del indigenismo, nació en la lucha indigenista del siglo XX, ellos se llamaban reche, eran parte de los grupos che que bajaron desde la Eurasia por el estrecho de Bering y que siguieron hacia abajo, hacia nuestro continente, porque arriba quedaron los apaches, los comanches, ¿cierto? Y estos reche bajaron, y un siglo y medio antes de la llegada de los españoles se metieron en Chile y dividieron a los pueblos que eran originarios. Entonces hacia el sur quedaron los huilliches, que son los verdaderos pueblos originarios, y hacia el norte quedaron los pehuenches. Entonces, por eso también se explica que cuando los huilliches fueron a pedir audiencia con los pueblos originarios, fueron a la convención, los recibieron 15, 16 minutos y los mandaron para acá. Se les dijeron, ustedes no son pueblo, no son una etnia aparte, ustedes son mapuche y huilliche. Y los huilliches hasta el día de hoy insisten, nosotros no somos mapuche, somos huilliches, somos una etnia aparte. No, ustedes son mapuche y huilliche. ¿Por qué? Porque si llegan a reconocer a los huilliches como una etnia aparte, que realmente lo son, los verdaderos dueños de la tierra son ellos, no son los mapuches. Los mapuches son inmigrantes, y son inmigrantes colonizadores que llegaron de manera violenta y se insertaron aquí. Entonces, todo esto es una locura indigenista e indianista que surge desde las articulaciones del marxismo cultural, que busca actores violentos para las reivindicaciones de lucha de carácter político. Entonces, pero bueno, mira, esta constitución tiene de todo eso, y si yo me pregunto, va a ser la raya final para la suma, ¿es esto por lo cual la gente salió a marchar a las calles? ¿Es esto lo que la gente pidió? Yo creo que no. La gente lo que quiere es mejorar las pensiones, la salud, la educación, y este texto no responde a esa necesidad. Y aparte, nos quita libertades. Es el único camino del rechazo. Dejando claro que el único camino es el rechazo. ¿Qué podemos hacer en este ya último mes con respecto, cuál debería ser nuestra presión social con respecto a la tercera vía?
¿Qué es lo que deberíamos esperar de esto? ¿Repetir un sistema nuevamente con elección abierta? ¿Nuevamente con esta elección como usted mismo decía, de tanta gente que ocultó realmente de dónde era y se presentó como independiente? Fomentar una tercera vía que sea mixta. Obviamente el presidente Boric tiene una postura y la está haciendo porque es lo que más le conviene, pero ya podemos empezar a presionar en esto. ¿Dónde deberíamos presionar? ¿Dónde deberíamos ir? ¿Hacia qué lugar? Mira, primero hay que decir que hay que tener, o que uno tiene toda la razón de tener sospecha del presidente Gabriel Boric, porque es una persona que en su historia ha estado a favor de todas estas luchas que se dieron dentro de la Convención Constitucional. Él y la Convención Constitucional son una misma cosa. Y lo reconoció, él dijo: no hay programa de gobierno sin la nueva Constitución. Ahora se ha arrancado un poco como sucedió el día de la clausura. Y no estoy pelando, porque esto ustedes lo pueden ver, ahí están los videos grabados, ¿no? El día en que se hizo la clausura hizo un discurso más o menos rápido, y antes de que terminara la ceremonia, arrancó como cuando alguien se subió a un barco del Titanic y se fue mientras el Titanic se hundía. O sea, ¿qué habría esperado la Convención Constitucional? Que trabajaron para él, que eran compañeros en la lucha de él, que él se quedara hasta el final a abrazarlo, a estar como un líder. Arrancó como quien arranca del Titanic que se hunde. Pero bueno, ya conocemos, estamos un poco acostumbrados a la forma en que se mueve nuestro presidente, a quien yo lo respeto como autoridad, como presidente, ¿eh? Pero yo no le creería mucho esto a él, porque cuando él habla de tercera vía con un nuevo proceso constituyente igual que lo que está haciendo simplemente es, yo creo, es incentivar a la gente a decir: ¿saben qué? No queremos más otro proceso como con dinosaurios caminando por aquí, con tías Pikachu por acá, ¿cierto? Con los Rojas Bades. Mejor aprobemos al tiro esta cuestión nomás y salgamos adelante. Y nos vamos al infierno todos de una. Yo creo que un poco ese es el espíritu. Yo tiendo a pensar, tengo derecho a pensar, porque no le creo realmente, esa es la verdad, en sus intenciones, porque lo he visto muchos cambios muy bruscos. Y aunque lo respeto como mi presidente, porque es mi presidente, aunque no haya votado por él, yo tengo derecho a tener mi idea sobre las intenciones que él tiene. Entonces yo creo que es una estrategia para hacer bajar el rechazo, simplemente, y hacer subir el apruebo. Pero yo creo que es la tercera vía que va a existir, no va a ser esa. Lo que yo estoy escuchando más bien es que la gente lo que quiere es que haya una nueva discusión sobre la Constitución que toque rápido temas que la gente pidió, que son pensiones, salud, educación. Y eso puede ser con el apoyo de expertos en derecho constitucional que sumen a las buenas ideas que quedaron de esta Constitución, porque esta Constitución que se hizo tenía buenas intenciones, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, la defensa de la mujer, pero no llevada al extremo, ¿no? Y todas esas cosas hay que recuperarlas, y con expertos en derecho constitucional yo creo que se puede llegar a un buen puerto para una gran reforma o una nueva constitución que solucione, pero ya, los problemas de la gente. Entonces, yo no le prestaría mucho atención a estas palabras del presidente, porque yo creo que tienen solo la intención política del joven que quiere ser estadista y intentar bajar el rechazo y subir el apruebo. O sea, de hecho es una idea genial para desestabilizar a la gente, que diga: no queremos otro Rojas Báez, no queremos otras cosas, y termine finalmente tramposamente haciendo algo peor, que es aprobar algo que es malo y que lo que va a hacer es destruir en los años que vienen al país. Y si seguimos con el tema de volver a hacer constitución tras constitución, podríamos pasar por el mismo periodo de los años, no sé, 28, 1820, 1830. Claro. Entonces, en la época de anarquía. Claro, yo leí algunas cosas, porque siempre hablan de que no, que las bases de esta constitución del 2005 son las bases de Pinochet, pero la verdad es que de la constitución de Pinochet quedará un 30 y tanto %, que de esa constitución de Pinochet también había un 30 y tanto % de la constitución del 33, y nunca fue una hoja en blanco. Entonces, no, claro, en esta ocasión es una hoja en blanco. O sea, es algo que que el país no estaría acostumbrado, y eliminar el Senado y un montón de otras tradiciones que nosotros tenemos, porque al final la tradición igual pesa. Si podemos hablar nosotros de tradiciones que somos cristianos, sabemos que pesan las tradiciones. Entonces eso también podría llevar a conflicto. Sí, claro, sí, efectivamente. Este tema de una nueva constitución no debe ser entendida como una hoja en blanco. Eso tú tienes toda la razón, y es bueno que lo toques, porque
efectivamente, si tú partes de la primera constitución más larga que tuvimos, que fue la de 1833, la portaliana, ¿no? La de características de fuerte presidencialismo, esa incluso recogió ideas de la época de anarquía, de 1820 a 1830, o sea, tomó elementos de la constitución moralista de Gaña, la liberal de Infante, etcétera, ¿cómo se llama? La federalista. Habían elementos. Y luego la de 1925, que es una nueva constitución, recoge gran parte de la del 33. La de 1980, del dictador, como dicen ellos, ok, pero aunque sea una constitución del dictador, recoge también muchos elementos de la del 25. Entonces, hemos tenido solo una tradición constitucional, y Lagos, la nueva constitución de Lagos del 2005, toma muchos elementos de la del 80, que lamentablemente quedan cuestiones de la subsidiariedad, que es la que más da problemas a los sectores de izquierda, pero tenemos una tradición constitucional. ¿Qué ocurre con esta nueva constitución? Es hoja en blanco, y tienes tu razón, esta no quiso recoger nada de la tradición constitucional. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar como tercera vía ahora? Es que recojamos elementos de nuestra tradición constitucional y solucionemos ya los problemas que a la gente le preocupan, que son la salud, la educación, las pensiones y otros temas que son importantes y que afectan al día a día. Pero eso no se va a lograr si seguimos esta idea o le creemos al presidente que dice, no, si se rechaza esto ahora, entonces vamos a hacer un nuevo proceso con Rojas Vade y con todo. No, ese suena muy a pillería, muy al estilo del político pseudoestadista, digamos. Así es. No me gusta que haga eso el presidente. Yo creo que él es un tipo muy inteligente, él podría dedicarse a gobernarnos y ayudarnos a salir de los problemas económicos en los que nos estamos metiendo. Creo que ese debería ser el norte de él. Y yo creo que precisamente no nos está yendo bien como gobierno en términos económicos ahora, justo en este momento, porque estaba esperando a ver qué pasa con el proceso constituyente. Aquí no queda otra solución, Iván, Raimundo, que es rechazar este proceso para darnos a la tarea tranquila de ver cómo solucionamos los problemas de la gente. Ok. Bueno, muchas gracias, Pastor. Iván, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. Para nada, Raimundo, creo que ha sido muy claro el Pastor Luciano, un hombre que tuvo la valentía, que pagó un gran precio de estar allí, y creo que muy inteligentemente, por lo que hemos podido ver posteriormente de su trabajo. Así que muchas gracias, Pastor, por atreverse, por tomar tanto tiempo en esto, hacer tantos sacrificios, estar hoy día con nosotros. Sabemos que este último mes va a estar en muchas partes, y esperamos que nuestra entrevista también sea un punto que pueda empujar a las personas a tomar una decisión por nuestro país, una decisión correcta por nuestro país, porque vale la pena hacer esto con calma, no con el apuro que le quisieron dar, no con el manejo político que se quiso hacer, sino algo de verdad. Muy bien. Oye, solo al terminar quería, antes de robarles un minuto más para contarles que, y te acabo de mandar ahí a tu WhatsApp, Iván, hicimos el esfuerzo de desarrollar algo especialmente dirigido a las iglesias evangélicas. Hay un periódico, Medio Mercurio, con muy buen papel, muy bien hecho, que se distribuye en Chile, que se llama El Chile Evangélico, donde a través de organismos de doctores en Derecho Constitucional, como lo es Otra Constitución, desarrollamos todo un estudio de cómo afecta a tu comunidad evangélica y religiosa la constitución de la convención. Te mandé yo ahí la tapa, la portada. Es un periódico que tiene como 12 páginas, y en las páginas centrales, fíjate que tenemos este artículo de cómo afecta a tu comunidad evangélica la constitución de la convención, y luego las preguntas frecuentes que hacen los hermanos y pastores evangélicos, fruto de mis conferencias a través de todo Chile. Entonces, es un documento extraordinario que le puede servir a los evangélicos para entender bien, desde la mirada evangélica, este proceso constituyente, y que también les sirve para compartir con otros evangélicos que a lo mejor no tienen la bendición de poder escuchar una conferencia o estar en una entrevista como la que ustedes están realizando. Así que se las mandé ahí. Nosotros acá en Bio Bio tenemos muchos de estos periódicos que las iglesias están adquiriendo, están pidiendo 100, 200 para luego
repartir en sus iglesias. Si ustedes lo estiman conveniente, se contactan conmigo y yo les cuento cómo poder hacerles llegar esos periódicos. Súper, súper. Muchas gracias, porque eso también va a ayudar a que, más allá de lo que conversamos hoy día, que nos quedó bastante claro. Y bueno, también decir que el evangélico promedio tiene la película bien clara, pero siempre es importante estar entendiendo mucho más allá, y sobre todo si es con un ex constitucional como el pastor Luciano. Así que le damos muchas gracias. Despedimos este programa muy contentos por la visita que tuvimos. Gracias, Iván, también por estar con nosotros. Y bueno, este es el último episodio, el 4º episodio, y esperemos que después de este episodio, exactamente, eso mismo estaba por decir, después de este episodio le va a llegar a usted, pastor, este galvano Muchas gracias. que tiene el nombre del programa, La Iglesia Decide. Dice ahí: dad al César lo que es del César. Es una frase bastante interesante. Y bueno, agradecer a todos los hermanos que nos están viendo y que puedan tomar una decisión informada, una decisión coherente con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de reino, y entendiendo que si queremos un Chile más unido, no podemos elegir algo que nos desuna, no podemos elegir algo que nos haga pelearnos entre nosotros, discutir entre nosotros o llegar a conflictos. Entonces, agradecemos a quienes nos están viendo, agradecemos a los pastores también por darnos esta oportunidad de hacer este programa, y muchas gracias, Pastor Luciano, por habernos acompañado. Completo agrado, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga también. Gracias.